Ser tomados como rehenes en un ataque sorpresivo ha sido la experiencia de algunos soldados que no habían sido informados de que se había producido una declaración de guerra. Sí, por cuanto no fueron informados a tiempo, por eso muchos soldados han tenido esta terrible experiencia de ser secuestrados sin haber tenido la oportunidad de prepararse para defenderse. De la misma manera que acontece en el campo militar, de la misma manera está aconteciendo en el campo espiritual, con este ejército llamado el ejército de Dios, el ejército de Cristo, que es la iglesia. Vamos entonces a meditar en el tema, por si no lo sabías, estamos en guerra. Y vamos entonces a ir a algunos pasajes como los que ya hemos leído, donde se nos declara la realidad de esta guerra que día a día tenemos que luchar a fin de no ser derrotados, a fin de no ser secuestrados. Consideremos en primer lugar el hecho indiscutible, innegable, de que se está produciendo día a día una guerra espiritual entre Satanás con sus demonios y con sus agentes humanos y el ejército de Cristo, el cual es la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, rescatados de este mundo. Quiero compartirte el pasaje de Efesios capítulo 6, versículos 12 al 17, donde el apóstol Pablo habla de la realidad de esta guerra que no debemos ignorar y que tenemos que estar conscientes de que ella está activa día a día en nuestras vidas. Escucha lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, en base a este pasaje escrito por Pablo y en base a otras enseñanzas que tenemos en las Sagradas Escrituras, entendemos que desde los días de Adán y Eva hasta nuestro presente se ha estado produciendo una batalla feroz entre Satanás y sus demonios y nosotros, la raza humana, y particularmente el pueblo de Dios. Así que, aunque esta batalla no es visible, no por ello no deja de ser real como cualquier otra batalla que se produzca entre ejércitos en este mundo. Por otra parte, el carácter de la guerra espiritual es aún más grave, es aún más mortal, porque no solamente si se es derrotado, se sufrirá la muerte física, sino la muerte del alma en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Así que una derrota en el campo espiritual sería aún mucho más lamentable. Por eso, amado hermano, que tú y yo tenemos que entender que año tras año, mes tras mes, día tras día, estamos siendo atacados de continuo por nuestros enemigos espirituales y están produciendo en la vida del pueblo de Dios agresiones, ataques que están causando mucho dolor, que están causando mucho sufrimiento en la vida del creyente
y por supuesto también en la vida de los mismos impíos. Así que, aunque no podemos ver esta batalla con nuestros ojos de carne, sí la podemos ver a través de las consecuencias que ellas producen, a través de esas vidas entristecidas y apagadas de aquellos que no logran vencer en esa batalla del enemigo cuando les tienta a hacer lo malo. Quiero que veamos también, en segundo lugar, el hecho de que la ceguera espiritual en el pueblo de Dios es extremada en cuanto a la realidad de esta guerra. Sí, a pesar de que la guerra es innegable, la gran mayoría de los cristianos parecen desconocerla, parecen no estar conscientes de que ella se está produciendo. A pesar de que los ataques son fuertes y son constantes, a pesar de ello, muchos siguen ignorando que están en un campo de guerra. Por eso podemos decir que suma millones el número de los hijos de Dios que no están conscientes de esta batalla feroz real y de los graves resultados que ellas pueden provocar en sus vidas. Y es por eso que muchos creyentes, sin darse cuenta del por qué están viviendo una vida entristecida y derrotada, por eso están llegando a convertirse en esclavos del pecado, de esa vida que antes llevaban, en la cual Satanás es el amo de ellos. Y es por eso también que a pesar de que muchos creyentes son herederos de las maravillosas promesas que tenemos en la palabra de Dios, a pesar de ello están llevando una vida de infidelidad, de infelicidad. Algunos también de infidelidad, por supuesto. Y por ello es tan difícil encontrar una sonrisa en sus rostros, porque Satanás los está derrotando y los mantiene como rehenes espirituales. Y es por eso que al haber tanto creyente que no logra vencer en esta batalla diaria, por eso el apóstol Pablo dijo hace 2000 años con respecto a los creyentes de Galacia, en Efesios 4:11, él dijo, en Gálatas 4:11, él dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Estaban siendo derrotados a pesar de que tenían maravillosas promesas. Consideremos a continuación algunas de las razones para la derrota espiritual entre el ejército de nuestro Dios. Y vamos a decir que una de las razones que más destaca es el hecho del desconocimiento del enemigo. Es no saber cómo opera nuestro enemigo, no conocer sus estrategias de ataque, no conocer cuáles son sus debilidades. Y por este desconocimiento de la naturaleza del enemigo, por eso muchos creyentes no son capaces de encontrar las formas eficaces para protegerse de sus adversarios. Y es por eso que se nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, falta de conocimiento de quién es el enemigo y cómo funciona es lo que está llevando a la derrota espiritual de tanto creyente en nuestros días. Y es por eso que al no conocer el enemigo son incapaces de derrotarlos. De manera, amados hermanos, que si en lugar de ser vencidos queremos ser nosotros los vencedores, debemos de esforzarnos por conocer las estrategias que usan nuestros enemigos espirituales. Una segunda razón para la derrota de tanto creyente es el hecho de que se está negando la presencia del enemigo en sus vidas. Sí, dicho en otras maneras, están siendo atacados y no se dan cuenta de ello. Y por eso se confían, se distraen en su responsabilidad de mantener una actitud de alerta permanente ante estos ataques. Quiero decirte que en el mundo militar, una de las estrategias del éxito consiste en realizar un ataque cuando el enemigo se encuentra distraído, cuando el enemigo no está esperando ser atacado. Y es por eso que muchas batallas
se llevan a cabo en horas de la madrugada, cuando no se está esperando un ataque, o en días de fiesta, cuando el interés está en una diversión o en algo que les atrae. Y es por eso que el enemigo resulta victorioso en su ataque, porque ataca sorpresivamente a su adversario. Es por eso, amado hermano, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que mantenernos en una actitud de vigilancia constante de los tentadores, de esas tentaciones que nos llegan en diferentes direcciones y que vienen cuando no las estamos esperando. Así que, si no queremos sufrir una emboscada espiritual, debemos estar alerta contra los ataques de nuestro enemigo. Una tercera razón de por qué hay tanto creyente derrotado es que muchos creyentes piensan que cuando Satanás ataca, lo hace solamente en forma frontal o directa, sin tomar conciencia de que la mayoría de sus ataques se realizan en forma indirecta, en forma escondida. Y es por esta razón que el enemigo está teniendo tanto éxito en esos ataques indirectos que nos está haciendo, utilizando nuestras propias amistades. Imagínate, el ataque viene encubierto en aquellos que se llaman nuestros amigos. Está teniendo tanto éxito cuando nos ataca a través de los comerciantes que vienen a nosotros con productos que nos invitan al pecado, con símbolos, con dibujos, con frases que son pecaminosas y que vienen desde la inspiración misma de Satanás. Otra de las maneras indirectas que Satanás está atacando al pueblo de Dios y por eso los está venciendo es porque los está atacando sin que ellos se den cuenta, a través de los medios de entretenimiento, a través de los programas deportivos, a través de festivales, y sin darse cuenta están siendo atacados y están siendo vulnerados en esas áreas donde van a sucumbir en cualquier momento. Y una manera más en que Satanás ataca en forma indirecta y encubierta es utilizando a otros creyentes carnales para que ellos tienten a los creyentes espirituales para hacer las cosas pecaminosas que ellos están haciendo. Así que, si nosotros queremos salir victoriosos en estas batallas que día a día libramos, tenemos que estar alerta a esos ataques que vienen frontal, abiertamente, pero también a aquellos que vienen en forma encubierta. Otra razón de por qué hay tanto cristiano vencido por el enemigo es que la mayoría de los cristianos no se dan cuenta de que están siendo debilitados lentamente, que están siendo derribados poco a poco hasta que se produzca una derrota completa. Sí, muchos creyentes no se han dado cuenta de reconocer el peligro que representan esos deseos mundanos que se van intensificando poco a poco hasta asumir un control completo de la vida espiritual de esos creyentes. Muchos creyentes no se han dado cuenta del peligro que representa esa falta de orar que comienza pequeña, pero que va aumentando hasta que llega el momento en que el creyente dice que no tiene tiempo para orar, que quizás no es necesario orar, y de esa manera queda desprotegido y expuesto a una derrota de parte del enemigo. Otra razón para la derrota de tanto creyente es que no son capaces de reconocer que están siendo intimidados gradualmente, que lentamente se les está llenando de miedo para que dejen de hacer lo que representa su fortaleza espiritual, como es el congregarse, orar juntos, aprender juntos la palabra. Sí, hoy en día el pueblo de Dios ha sido llenado de temores con el propósito de alejarlos de la fuente de poder, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, con el propósito de que no acudan en busca del alimento espiritual que tanto necesitan y que les va a fortalecer. De manera que hoy se está promoviendo ese temor hacia la enfermedad del coronavirus,
ese temor hacia la muerte por causa del coronavirus, para así alejar a los creyentes de ese compañerismo tan necesario, de esa unión tan fundamental para estar juntos en aprendizaje y en crecimiento de la fe, para poder llevar el Evangelio con éxito a otros. De manera que el temor, como estrategia de guerra del enemigo, está llevando a una paralización completa de la iglesia, con lo cual las iglesias se están exponiendo a desaparecer en una forma completa y sin retorno. Otra razón más por la cual tantos hermanos nuestros en la fe están siendo derribados espiritualmente es que están atendiendo prohibiciones de aquellos que nos quieren hacer daño espiritualmente. Sí, hoy en día a las iglesias se les están dictando órdenes sobre qué hacer, sobre qué no hacer, órdenes que no provienen de Dios, sino que son órdenes que tienen inspiración en la persona misma de Satanás. Y es por eso que muchos creyentes se han olvidado de hacer lo que es nuestro deber. Como decía el escritor a los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que, amados hermanos, si no queremos ser derrotados, debemos tener siempre presente que nuestras órdenes no provienen del hombre, provienen de Dios. Si el hombre nos da órdenes que contradicen las órdenes que Dios nos ha dado, no podemos atenderlas, aunque por ello tengamos que pagar un precio muy elevado, como hicieron los cristianos del primer siglo, que por congregarse tuvieron que estar expuestos a la furia del Imperio Romano, quienes al encontrarlos haciendo la voluntad de Dios, les tomaban y los lanzaban a las fieras para ser despedazados. Pero valía la pena mantenerse obedeciendo a Dios antes que a los hombres. En tercer lugar, quiero hablarte de la seguridad de la victoria en esta batalla por parte de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, es hijo de Dios. Solamente aquellos que amamos a Dios sobre todas las cosas y que estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y cargarla para ser crucificados en esa misma cruz como Cristo Jesús lo fue. Entonces considera algunas razones por qué la victoria es nuestra, aún en el caso que nos arrebaten la vida. Una de las razones es que disponemos de un armamento superior. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que las armas que tenemos nosotros son más poderosas que las del enemigo. Y por ello es que nosotros vamos a vencer, porque tenemos armas de mayor poder. En segundo lugar, los verdaderos hijos de Dios conocemos las estrategias y las maquinaciones del enemigo. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, nosotros los hijos de Dios sabemos cuáles son esos mecanismos que el diablo usa para engañarnos o tratar de engañarnos. Sabemos cómo él tiende esas trampas y las podemos descubrir a tiempo porque conocemos sus maquinaciones. En tercer lugar, tenemos la mente de Cristo. Escucha lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que nosotros tenemos esa sabiduría de Cristo para entender cómo opera el enemigo y saber cómo prepararnos y cómo vencerlo. De manera que tenemos un poder y un conocimiento que nos va a conceder entonces vencer en esas batallas que se han multiplicado en gran manera en estos últimos tiempos. Y quiero decirte que si nosotros conocemos a nuestro Dios y si conocemos cómo funciona el enemigo, la victoria es nuestra. Pero si solamente conocemos a nuestro Dios y desconocemos al enemigo, entonces vamos a sufrir derrotas. Y si aún peor,
no conocemos muy bien a nuestro Dios y tampoco conocemos a nuestro enemigo, entonces las derrotas serán completas. Sepamos entonces que es muy importante entender cómo opera el enemigo. Recuerda que eso fue lo que hizo Moisés cuando envió 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, cuando se disponían a entrar en ella. Eso fue lo que hizo Josué cuando estaban a punto de cruzar la frontera para entrar a las tierras de Canaán. Josué mandó 2 espías a reconocer la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en Lucas 14:31, Él dijo, ¿quién es aquel que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Así que es necesario conocer la fortaleza del enemigo, conocer cuál es su arsenal, cuál es su ejército, cómo él funciona para poder vencerlo. Entendamos que es tan importante entonces esto de conocer al enemigo. Y en el pasado, los ejércitos antiguos tenían un lema que decía, conoce a tu enemigo y vencerás. Y este lema está vigente aún en nuestros días y seguirá así. Estemos entonces conscientes que tenemos muchos enemigos, pero detrás de estos enemigos visibles, que son las personas, instrumentos de Satanás, tenemos un peor enemigo, que son demonios, ejércitos de demonios, legiones de demonios, que utilizando personas como instrumentos, vienen a hacernos daño. Entendamos, entonces, que hoy en día, Satanás y sus ángeles están alcanzando un asombroso éxito contra el pueblo de Dios. Y aunque nuestro adversario hoy en día está intensificando sus ataques, hoy en día es cuando es mayor el número de los creyentes que no están conscientes de que están siendo atacados, de que están en una batalla en la cual se quiere destruir el alma nuestra. Y es por esta razón que muchas iglesias locales se encuentran en nuestros días en una condición muy difícil, lamentable, tambaleándose a punto de ser derribadas por completo. Y es por esta razón que debemos mantener una actitud de alerta constante a toda forma de ataque de nuestros enemigos. Estemos conscientes entonces que esta guerra no va a terminar hasta que Cristo venga a quitarnos de sobre la faz de la tierra. Roguemos al Señor por aquellos hermanos en la fe que no están conscientes del peligro en que se encuentran al estar en medio de una batalla sin usar las armas espirituales que se les han dado. Roguemos al Señor por aquellos creyentes que ya han sido derrotados y a pesar de que están derrotados, ni aún así se dan cuenta de que existe un enemigo el cual les ha derrotado. Esto es aún más grave todavía. Pidamos al Señor sabiduría para poder detectar a tiempo esos ataques que vienen contra nuestras vidas. Pidamos al Señor sabiduría para tener siempre presente que el enemigo no necesariamente va a venir disfrazado con un uniforme a través del cual lo podamos identificar, sino que él va a venir con un traje que le haga lucir como si fuera nuestro amigo, como si fuera nuestro aliado. Pidamos entonces al Señor sabiduría para entender y descubrir cada forma de ataque que viene a nuestras vidas. Pidamos al Señor que no permita que estos ataques nos mantengan atados de pies y de manos para no ir al campo de batalla a rescatar esas almas que están siendo aprisionadas por el enemigo, a fin de que vayan a parar al lago de fuego. Pidamos al Señor que nos ayude a defendernos con urgencia de esos ataques que están viniendo a nuestras vidas, que nos ayude a poder desenmascarar a aquellos que están tratando de destruir la iglesia de Cristo,
haciéndose pasar por personas que supuestamente lo que quieren es nuestro propio bien. Estemos entonces conscientes de que estamos en una guerra feroz en la que se nos quiere impedir que hagamos lo que debemos, lo que es nuestro deber, y en la que se nos quiere destruir por completo. Que el Señor nos ayude a pelear la buena batalla, teniendo la seguridad que la victoria es nuestra. Y estemos conscientes que con el correr de los días a nuestra fe van a llegar ataques aún más severos todavía. Oremos por esos millones de hermanos en la fe que están durmiendo ante esta terrible realidad, a fin de que despierten del letargo en que se encuentran y puedan prepararse para lo peor que viene, pero que aún no ha llegado. Amados hermanos, estemos conscientes entonces de que estamos viviendo en una situación donde nuestra vida espiritual está en un alto riesgo. Y entendamos entonces que si disminuimos nuestro estado de alerta, vamos a ser vulnerables y consecuencias lamentables vendrán a nuestras vidas. Hagamos sonar la voz de alarma, advirtiendo a cuantos más hermanos en la fe podamos de esta batalla que está arreciando y que va a ir en aumento aún más. Digamos a aquellos que padecen de ceguera espiritual que esta batalla no es un juego, está en riesgo la vida eterna de sus almas. Pidamos también al Señor ayuda para identificar esas armas que el enemigo usa, una de las cuales es la mentira, la cual es un arma exitosa en las manos de nuestro enemigo. Sí, el arma de la mentira ha dado a Satanás mucho éxito. Le dio éxito para derribar a Eva cuando en el paraíso le dijo que no moriría si tomaba del fruto prohibido. Por medio de las mentiras, entonces, Satanás está llevando al pueblo de Dios a dejar de hacer cosas que están resultando en nuestro perjuicio, porque nos están mintiendo, diciéndonos que es por nuestro bien no hacer esto, no hacer aquello, cuando en realidad es para hacernos daño espiritualmente. Hoy en día, entonces, por medio de las mentiras, se nos ha obstaculizado, se nos ha paralizado para no ir al cumplimiento de nuestro deber. Por medio de las mentiras se nos está diciendo que si hablamos de Cristo, vamos a enfermarlos con lo que sale de nuestra boca, las gotas que van a ir a contaminarlos, a fin de que nosotros paremos de hablar de Cristo a aquellos que necesitan de Cristo. Por medio de las mentiras nos están llevando a aceptar prohibiciones que están deteniendo la misión de la iglesia. Y otra de las armas de nuestro enemigo hoy día, además de las mentiras, es el arma de causar división, de causar separación entre las personas. Sí, esta arma de mantenernos separados es una arma muy exitosa en manos del enemigo, porque el enemigo sabe que si estamos juntos, que si estamos unidos, somos fuertes, podemos prepararnos mejor y podemos vencer. Es por eso que el diablo quiere a toda costa mantenernos distanciados, con ese distanciamiento del que tanto se habla, pero no para proteger la salud, sino para dañar nuestra alma. Hoy día se está siguiendo un lema antiguo de los ejércitos que decía: divide y vencerás. Los antiguos romanos sabían esto, y ellos decían que si ellos causaban divisiones podían vencer, porque era más fácil vencer al enemigo cuando estaba reducido a pequeñitos grupos y no cuando estaba unido en un gran grupo. Por otra parte, ellos decían que si estaban separados, los podían manipular, los podían gobernar, los podían subyugar más fácilmente que estando ellos juntos, que estando ellos fuertes, estrechamente vinculados. Así que, si no lo sabías, esta estrategia del diablo de separar para vencer es una estrategia antigua que él ha usado. La utilizó aún antes de que fuera echado de la presencia de Dios en los cielos,
porque antes de ser echado ya él había logrado dividir a los ángeles y había puesto un grupo de los ángeles de su lado y había entonces separado los ángeles, aquellos que mantenían la lealtad a Dios, de aquellos que él logró vencer, y de esa manera causó esa división. Y eso también es la estrategia que usó el diablo cuando él atacó a Eva. La atacó cuando estaba separada de su marido. No la atacó cuando ella estaba junto a su marido. Él sabía que si ella estaba junto al marido, no la vencería, pero sabía que estando sola, la vencería. Asimismo, Satanás hoy está venciendo espiritualmente a los creyentes, porque están solos, no están unidos, están separados. Y si estamos separados, somos débiles, pero si estamos juntos, somos fuertes. Y quiero decirte que estas son tan solo algunas de las pocas armas que Satanás está usando en nuestros días. Muy pronto, Satanás va a usar nuevas armas, como el arma de la persecución, de las amenazas, de los encarcelamientos, de los interrogatorios, de las torturas, y también usará el arma de la ejecución física contra aquellos que no se sometan a su régimen que quiere imponer y establecer en esta generación. Así que, recuerda el tema de esta ocasión. Por si no lo sabías, estamos en guerra. Y no podemos entonces estar distraídos. No podemos estar entretenidos en el deporte, en las diversiones, en lo que es el humorismo. No, es tiempo de ejercitarnos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de capacitarnos para vencer en esta batalla mortal que nos ha sido declarada a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y a los verdaderos creyentes la palabra de ánimos es esta: la victoria es nuestra y nuestro capitán, que es Cristo, nos va a dar la victoria. Y muy pronto Él viene para recogernos, para que luego en este mundo se desate la furia de Satanás contra la humanidad en su afán de quererla destruir. Así que la gloria sea para nuestro capitán, que es Cristo, por esa victoria tan maravillosa que Él nos ha concedido ya con su muerte en la cruz del Calvario.